Hoy vamos a mirar de frente una de las realidades más oscuras de la antigua Roma, una que rara vez se menciona entre mármoles, legiones y glorias imperiales. Hablamos de los jóvenes convertidos en concubinos, ni esclavos comunes, ni sirvientes, eran propiedad viviente, objetos de placer al servicio de los más poderosos. Detrás del esplendor de las columnas de mármol y los palacios dorados, había una realidad silenciada. No todos los que vivían en Roma compartían el lujo y la civilización. Algunos, los más jóvenes, los más bellos, los más vulnerables, vivían atrapados en un sistema brutal que los despojaba de identidad, voluntad y futuro. Y hoy, vamos a contar su historia. En la Roma imperial, el poder era el único Dios verdadero, y bajo su sombra, no existía el consentimiento, mucho menos para aquellos que no eran ciudadanos ni libres ni mayores. Entre los más vulnerables estaban ellos, niños y jóvenes varones, atrapados en un sistema que los convertía en mercancía de lujo. Ser concubino en Roma no era solo ser esclavo. Era algo más perverso, era ser un objeto de placer personalizado, una posesión con rostro humano, una herramienta diseñada para satisfacer, entretener y obedecer, sin voz, sin voto, sin valor propio. Algunos eran capturados en campañas militares, otros nacían dentro del sistema esclavista, y muchos, demasiados, eran vendidos por sus propias familias, hundidas en la pobreza, convencidas o forzadas a entregar a su hijo con la promesa de una vida mejor. Pero lo que les esperaba no era educación, ni protección, ni futuro, era el mercado de cuerpos. Los esclavistas sabían exactamente qué buscaban los aristócratas: piel suave, ojos delicados, labios finos, cuerpos jóvenes, aún no marcados por el tiempo ni por el trabajo físico. La belleza, que para otros podría ser una bendición, para ellos era una sentencia. En las plazas de mercado, los jóvenes eran exhibidos desnudos o semidesnudos, como ganado. Los compradores, hombres de toga perfumada y ojos calculadores, se acercaban, tocaban, evaluaban, comentaban entre ellos sobre las proporciones, la tersura, la docilidad, todo con normalidad, como quien elige una tela o un vino. Y si uno les gustaba, lo compraban. No había contratos, ni protección legal, ni futuro negociable. Un solo gesto bastaba, un dedo apuntando, una moneda entregada, y la vida de ese joven cambiaba para siempre. Algunos eran entregados como pago de deudas, como tributo político, como regalo entre senadores, porque tener un concubino varón no solo era un placer privado, era también una muestra pública de estatus, de poder, de dominio. Y así, sin que mediara palabra ni elección, ese joven se convertía en propiedad. Una propiedad que debía callar, obedecer y sonreír. Después de ser comprado, el concubino era llevado a su nueva prisión. No una celda húmeda ni un calabozo oscuro, no. Su encierro era mucho más elegante y mucho más cruel. Era una habitación decorada con columnas, frescos en las paredes, camas con cojines suaves, jarras de vino, perfumes de Oriente y ropa de lino fino. Todo brillaba, todo olía bien, todo parecía lujoso, pero era solo eso, apariencia. Esa habitación era su jaula. Cada objeto, cada tela, cada plato de comida, no era un regalo, era un recordatorio de que nada le pertenecía, ni el aire que respiraba. Todo estaba ahí para adornarlo, para envolverlo, para mantenerlo dócil. Como se mantiene a un pájaro en una jaula bañada en oro, alimentado, acicalado, pero sin alas. El amo decidía todo: cuándo podía comer, dormir, hablar, bañarse, cuándo debía vestirse y cuándo debía desnudarse, y sobre todo, cuándo debía servir. No existía la palabra no. Algunos amos eran más sutiles. Usaban palabras dulces, promesas vacías, caricias que confundían al principio. Decían que lo cuidaban, que le daban una vida mejor. Pero con el tiempo el concubino entendía: no había afecto, solo posesión. No era amor, era poder. Otros eran más directos. No ocultaban su dominio. Entraban en la habitación sin llamar. Daban órdenes, exigían obediencia, y cuando ya no les interesaba, simplemente se marchaban, sin una palabra, dejando atrás un cuerpo que aún temblaba, y que tendría que estar listo para repetir todo al día siguiente. Los que tenían suerte podían recibir educación, comida rica, ropas hermosas, pero lo hacían al precio de su libertad más básica, porque en esa jaula
No podían decir lo que pensaban. No podían llorar. No podían recordar quiénes fueron. Solo podían actuar. Sonreír cuando debían. Complacer cuando se esperaba. Callar siempre. Los que no eran tan afortunados, ni siquiera tenían eso. Dormían en suelos duros. Eran llamados solo cuando se les necesitaba, y devueltos luego al rincón más oscuro de la casa. Eran fantasmas, sin nombre, sin rostro, sin importancia. En ambos casos, la jaula era la misma. Porque el lujo no cancela la esclavitud, la seda no cura las heridas, y una prisión adornada sigue siendo una prisión. Lo más aterrador no era el control físico, no eran los golpes, ni las órdenes, ni siquiera la imposibilidad de escapar. Lo más devastador era cómo te rompían por dentro. El amo no necesitaba levantar la voz para hacerte temblar. Bastaba con un cambio de tono, con un silencio inesperado, con una mirada indiferente. Un día te ofrecía fruta fresca, un elogio, una caricia en la mejilla. Al siguiente, no te dirigía la palabra, retiraba los cojines, mandaba que te dejaran sin cenar, o que durmieras en el suelo, sin explicación. Era un juego constante de castigo y recompensa. Te entrenaban como a un animal de circo, y con el tiempo, tú mismo empezabas a preguntarte qué habías hecho mal. Te culpabas, dudabas, te adaptabas. Algunos eran aislados completamente. No se les permitía hablar con otros esclavos, no podían mirar a los ojos a nadie. Vivían en silencio como si su existencia fuera un privilegio secreto que no debía compartirse. Ese aislamiento los vaciaba por dentro. Los volvía obedientes, quebrados, dispuestos a todo con tal de no perder esa pequeña atención que el amo les concedía. Otros eran forzados a competir entre sí, a ganarse el favor del mismo hombre que los poseía. El amo organizaba juegos sutiles. ¿Quién toca mejor la lira? ¿Quién recita con más emoción? ¿Quién obedece más rápido? Y ellos competían, no por gloria, sino por sobrevivir, porque sabían que el que caía en desgracia podía ser relegado, o algo peor. Así se aseguraban de que nunca confiaran entre ellos, que nunca formaran alianzas, que nunca compartieran recuerdos ni planes de escape. La estrategia era clara: dividir para controlar, hacerlos pelear entre sí para que nunca se les ocurriera mirar hacia arriba. Y lo más triste es que funcionaba. Los más sumisos eran premiados con sonrisas. Los que mostraban iniciativa eran corregidos con frialdad. Los que intentaban resistirse eran borrados, como si nunca hubieran existido. Con el tiempo, la mayoría de estos jóvenes olvidaban cómo era vivir sin miedo. Se acostumbraban a vigilar cada gesto, cada palabra, cada respiración. Aprendían a medir sus emociones, a disfrazar el dolor con docilidad, porque entendían que en ese mundo sobrevivía el que mejor sabía obedecer. Desde fuera podría parecer un privilegio. A estos jóvenes se les enseñaba a leer, a escribir, a recitar a los clásicos. Aprendían poesía, retórica, música, filosofía. Dominaban varios idiomas, tocaban la lira, el arpa, sabían citar a Cicerón y comentar a Aristóteles. Podían hablar de geometría, de astronomía, de política. Pero la educación no era un regalo, era una herramienta de control. Los amos no querían concubinos ignorantes, querían entretenimiento sofisticado. Querían un esclavo que pudiera hablar como un noble, cantar como un artista, pensar como un sabio. Pero siempre recordar que no era más que un objeto. La paradoja era cruel. Te enseñaban a pensar, pero no a decidir, a debatir, pero no a disentir, a crear belleza, pero solo para agradar a quien te poseía. Un concubino instruido era una joya aún más valiosa, un adorno intelectual que podía recitar versos mientras servía vino, tocar música mientras se desnudaba, filosofar mientras era reducido a una propiedad. Era una forma de esclavitud mucho más elaborada, mucho más refinada, y por eso mismo más inescapable. Te vestían con toga, te daban pergaminos, te permitían asistir a discusiones, pero siempre bajo vigilancia, siempre con la correa corta, porque sabían que el conocimiento podía encender una chispa, y esa chispa debía mantenerse bajo control. A veces, el concubino olvidaba por un momento su lugar. Se dejaba llevar por una idea, una frase, un argumento filosófico. Y entonces venía el recordatorio, una bofetada, una mirada, una orden humillante. El mensaje era claro: puedes ser sabio, pero solo mientras sirvas. La educación no te liberaba, te refinaba como esclavo.
Era como entrenar a un pájaro para cantar mejor, mientras sigue encerrado en su jaula. En la antigua Roma, el cuerpo de un concubino no le pertenecía. Era una inversión, un trofeo, un objeto estético al servicio de un deseo que nunca era suyo. Todo debía estar perfecto: el cabello, siempre limpio y peinado al gusto del amo; la piel, tersa, sin vello, sin manchas; las uñas, cuidadas; el aliento, perfumado. Cada imperfección era una amenaza; cada rasgo que rompiera la ilusión, una posible sentencia de rechazo. Por eso muchos eran sometidos a tratamientos diarios: baños con aceites aromáticos, exfoliaciones con sales, ungüentos para suavizar la piel. Pero también a prácticas mucho más duras: depilaciones dolorosas, dietas restrictivas y, en algunos casos, intervenciones rudimentarias para moldear su cuerpo según los caprichos de su dueño. Sin anestesia, sin consentimiento, sin voz. Algunos eran forzados a ingerir hierbas que alteraban su metabolismo. Otros eran privados de alimentos para mantener un cuerpo delgado, casi infantil. Había ejercicios específicos, posturas que debían adoptar. Caminaban de una forma determinada, respiraban de otra. Todo, absolutamente todo, estaba controlado. Se esperaba que fuesen hermosos, pero no deseantes; deseables, pero no humanos; jóvenes eternos; marionetas cuidadosamente mantenidas en su punto más vulnerable. Las ropas que les daban eran lujosas: túnicas de lino, sandalias finas, cinturones bordados. Pero no eran símbolos de estatus, eran disfraces, máscaras, parte del escaparate, como la vitrina que muestra una joya sin permitirte tocarla, excepto si eres el dueño. Y si un día la joya perdía su brillo, se reemplazaba. Porque en Roma, el cuerpo del concubino era como una estatua admirada, pulida, decorada, pero siempre inerte, siempre sin voz. Era el envoltorio de un silencio obligatorio. Algunos podrían pensar que acompañar a un amo por el imperio era un honor, que viajar de Roma a Alejandría, de Éfeso a Cartago, de Antioquía a Corinto era un privilegio reservado para pocos, que ver el mundo, caminar entre columnas griegas, dormir en villas junto al mar, era una forma de vivir por encima del resto. Pero para un concubino, cada uno de esos viajes era solo una forma más elegante de esclavitud. No ibas como viajero, no ibas como invitado, ibas como equipaje, como un objeto más entre los baúles, las telas, las joyas y los vinos. Estabas ahí para adornar, para servir, para complacer. Donde fuera el amo, tú ibas. Y aunque veías templos, teatros, mercados, no podías detenerte, no podías explorar, no podías elegir. Todo lo que pisabas te recordaba que eras libre solo para seguir órdenes. En las cenas, eras parte del espectáculo. En los baños termales, un cuerpo más para masajear, entretener o simplemente exhibir. En las reuniones políticas, un símbolo silencioso del estatus del amo, porque llevar un concubino educado, bello y sumiso, era una declaración de poder. Y si un día el amo decidía que ya no le servías, te dejaba. Podías ser vendido en cualquier puerto, entregado como regalo a otro noble, relegado a tareas indignas, en el mejor de los casos, ignorado; en el peor, humillado públicamente para mostrar que ya no eras valioso. Así que no eran privilegios, eran cadenas doradas. Moverte por el mundo no era sinónimo de libertad. Era solo una forma más sofisticada de encierro, como un ave que es trasladada de jaula en jaula, pero que jamás vuela. El tiempo era el peor enemigo de un concubino. No importaba cuán obediente hubieras sido, cuán bien recitaras a Virgilio, cuán suave fuera tu piel, o cuán perfecta tu sonrisa. El cuerpo cambia, la mirada cambia, la inocencia fingida comienza a resquebrajarse, y entonces, ya no sirves. No había un aviso, no había ceremonia, simplemente lo sentías. Una mañana, el amo dejaba de mirarte; otra, cancelaba tu baño con aceites; después, dejaban de traerte ropa nueva, y finalmente, ya no te llamaban. Ya no eras deseado, ya no eras útil. Para algunos, eso significaba el olvido absoluto. Encerrados en una habitación del servicio, relegados a tareas domésticas, cocinas o establos. Para otros, la venta. Eras intercambiado como una prenda usada, como un mueble antiguo, como una carga molesta. Los más desafortunados eran descartados cruelmente, castigados por errores insignificantes.
abandonados en ciudades lejanas, entregados a hombres más violentos, lanzados a la calle sin nombre, sin ciudadanía, sin recursos, exiliados no solo del palacio, sino de toda posibilidad de reconstruir una vida. Muy pocos lograban algo cercano a la libertad. Algunos eran liberados formalmente por sus amos, pero la libertad en el papel no curaba las cicatrices, no devolvía la juventud robada, no sanaba el trauma de haber sido objeto durante años. Vivían en los márgenes. Algunos se volvían mendigos. Otros intentaban abrir pequeñas tiendas, trabajar en oficios menores, pero cargaban con una historia que nadie quería escuchar, una historia que era vista como escandalosa, incómoda o simplemente irrelevante. Y los que lograban sobrevivir, lo hacían con cicatrices invisibles, miradas que evitaban el contacto, cuerpos que reaccionaban al menor ruido, mentes que repasaban cada noche un pasado que no se podía contar. Reconstruir la dignidad era una tarea casi imposible, porque cuando te han tratado como cosa durante tanto tiempo, el primer paso hacia la humanidad es recordar que alguna vez fuiste persona. Ningún concubino nació para serlo. Antes del mármol, antes de las túnicas, antes de los palacios, hubo una casa, un pueblo, una madre que preparaba pan, un padre que arreglaba herramientas, hermanos que corrían descalzos por el campo, risas, olores, canciones en otro idioma, una infancia con nombre propio. Y de pronto, todo eso desaparecía. Algunos fueron capturados por la fuerza, soldados que arrasaban aldeas, marchantes que secuestraban a los más jóvenes. Otros fueron vendidos, no por maldad, sino por desesperación. En tiempos de hambre, una familia podía entregar a un hijo para salvar a los demás, para comprar trigo, para pagar deudas, para sobrevivir un invierno más. Una elección imposible, una herida sin nombre. Los padres nunca sabían más, nunca recibían noticias, nunca volvían a verlos. Y los concubinos, una vez dentro del sistema, perdían el derecho a recordar. Se les prohibía hablar su lengua natal, celebrar sus festividades, rezar a sus dioses, repetir los nombres de su infancia. Era como si su historia anterior nunca hubiera existido. Los que se atrevían a susurrarla por las noches, lo hacían en secreto, como quien cuida una llama en medio de un vendaval. Guardaban esas memorias en lo más profundo, a veces una palabra, una canción, una receta de cocina, el olor de una prenda vieja. Eso era todo lo que les quedaba de su origen, fragmentos. Polvo de lo que fueron. Y el dolor más profundo no era solo el haber sido arrancado, era no saber si su familia aún vivía, si los recordaban, si lloraban por ellos, o si ya los habían olvidado para poder seguir adelante. Era un exilio doble físico y emocional. Estaban lejos y estaban solos, porque el sistema no solo te alejaba de tu hogar, te obligaba a construir una identidad sin raíces, una vida que flotaba en el aire, siempre bajo la sombra de alguien más, siempre silenciando la voz que una vez dijo, soy hijo de. Algunos lo intentaron, porque incluso la jaula más lujosa, incluso el adiestramiento más cruel, no podían apagar del todo el instinto humano más poderoso, el deseo de libertad. Unos planearon fugas meticulosas, estudiaban los horarios, las rutas, los puntos ciegos de los sirvientes, los cambios de guardia, escondían trozos de pan, pequeños objetos, mapas rudimentarios dibujados con carbón, esperaban la noche perfecta, el momento exacto, y entonces corrían. Algunos lograban salir de la villa, de la ciudad, incluso del imperio, pero muy pocos llegaban lejos. El sistema estaba diseñado para encontrarlos. Los esclavos eran propiedad, y la propiedad no podía extraviarse sin consecuencias. Cuando los atrapaban, el castigo era ejemplar, público. Los hacían desfilar encadenados, los marcaban, los golpeaban hasta el desmayo. Algunos eran mutilados una oreja, una mano, algo que sirviera de advertencia. Otros desaparecían, silencio absoluto, como si nunca hubieran estado allí. Y el mensaje quedaba claro para los demás: escapar no solo era imposible, era imperdonable. Otros intentaban resistir de otra forma, sin correr, sin rebelarse, resistían por dentro, se cerraban al mundo, dejaban de hablar, de comer, de responder, se volvían sombras, ausencias, cuerpos presentes, almas distantes, resistían en silencio, con la mirada apagada y la voluntad protegida como un último refugio. Pero incluso eso tenía un límite. Algunos,
Rotos del todo, decidían terminar su historia por su propia mano. Buscar en la muerte la libertad que la vida les había negado. Y ni eso les era permitido. Porque en Roma el concubino no se pertenecía a sí mismo. Su cuerpo era propiedad, su vida una inversión, y su muerte una pérdida económica. Si intentaba suicidarse, era castigado. Si lo lograba, sus compañeros podían sufrir las consecuencias. Porque el dueño no toleraba que su posesión se autodestruyera sin permiso. Así que muchos simplemente se apagaban lentamente. Día tras día, noche tras noche, como una vela que ya no tenía a quien alumbrar. Uno podría pensar que en una civilización tan avanzada como Roma, con su derecho, su religión y su sentido de la virtud, alguien debía haber alzado la voz, que debía haber justicia, que debía haber límites. Pero no lo sabía. La ley romana era clara y eficiente, para los ciudadanos, para los hombres libres, para los que portaban toga y votaban en el Senado, pero para un concubino no había ley, no existía en los registros, no tenía derecho a defensa, a testimonio, ni siquiera a quejarse. Era considerado propiedad, como un caballo o un mueble, algo que se podía comprar, vender, regalar o destruir. El sistema legal no solo no lo protegía, lo justificaba. Si un amo maltrataba a su concubino hasta matarlo, podía pagar una multa. Si lo violaba, nadie lo llamaba crimen. Si lo castraba, era su decisión, porque era suyo, y nadie podía ser acusado de dañar lo que le pertenecía. Y los dioses, Roma estaba llena de templos, de rituales, de sacerdotes que hablaban de virtud, de orden, de piedad. Pero esos valores eran para los ciudadanos, para los hombres con nombre, fortuna y reputación. Los concubinos no eran parte del orden divino. Eran sombras, invisibles, no entraban en los sacrificios, no tenían festividades propias, no se rezaba por ellos, ni siquiera se mencionaban en los funerales. Y la moral era flexible. Un senador podía hablar en el foro sobre la grandeza de Roma por la mañana y abusar de su concubino por la tarde, sin que nadie lo señalara, porque lo que ocurría dentro de su domus era asunto privado, intocable. Todo el sistema, legal, religioso y cultural, estaba diseñado para sostener el privilegio, para proteger al dominante, para silenciar al dominado. No era solo una sociedad con esclavos, era una sociedad construida sobre su silencio. Y dentro de ese silencio, la figura del concubino era la más oscura, porque su existencia revelaba la contradicción más grande de Roma, una civilización que hablaba de virtud, mientras convertía cuerpos en objetos. Los grandes libros de historia hablan de emperadores, conquistas, tratados y batallas. Nombran a Julio César, a Augusto, a Trajano. Hablan de glorias, de fronteras extendidas, de monumentos que aún hoy se mantienen en pie. Pero muy pocos mencionan a los concubinos. No dejaron estatuas, no fundaron ciudades, no escribieron memorias, porque nadie les permitió tener historia. Y sin embargo existieron. Vivieron en los márgenes del mármol, en los pasillos sin nombre de las villas romanas, en los susurros que nunca quedaron grabados, en las lágrimas que se secaban antes de caer, en los cuerpos que se ofrecían sin deseo, en las mentes que aprendían a sobrevivir en silencio. Hoy, solo quedan rastros, una figura difusa en un fresco, una referencia ambigua en una carta, un nombre que aparece una vez y luego desaparece para siempre. Son huecos en los registros, ecos que apenas se escuchan. Pero esos ecos cuentan una verdad que no debemos olvidar, porque la historia no solo se mide en columnas o campañas militares, también se mide en lo que se eligió callar, en los cuerpos que sostuvieron los imperios sin que nadie los viera, en las vidas sacrificadas para mantener la grandeza de unos pocos. El legado de esos concubinos no está en los libros, está en lo que nos atrevemos a mirar hoy, en reconocer que la belleza puede ser una condena, que el poder puede disfrazarse de afecto, que la civilización puede construirse sobre un sistema de abusos cuidadosamente normalizado, y que recordar a quienes fueron convertidos en nada es el primer paso para devolverles su humanidad. La antigua Roma nos dejó puentes, leyes, teatros y literatura. Pero también nos dejó cicatrices que no se ven en el mármol, ni en las monedas, ni en los relatos oficiales. Las dejaron cuerpos sin nombre, voces que nadie escuchó, almas atrapadas en el juego de poder más cruel, aquel que convierte a una persona en propiedad, que educa para someter, que embellece para controlar,
que hace del silencio una forma de obediencia. Los concubinos no fueron errores del sistema, fueron parte del sistema, elegidos por su belleza, moldeados como objetos y descartados cuando dejaban de ser útiles. Recordarlos no es un acto de nostalgia, es un acto de justicia. Porque cada vez que una historia como esta se cuenta, una parte de ese silencio se rompe, y una parte de ellos vuelve a existir. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si esta historia te ha conmovido, comparte el vídeo. Suscríbete al canal para más relatos como este. Y recuerda, detrás de cada imperio, hay voces que nadie quiso escuchar. Hoy, les devolvemos la palabra. Nos vemos en el próximo vídeo.